Muy bien, entonces MATLAB, como dijimos desde un principio en el video anterior, consiste en trabajar con matrices, ¿sí? Trabajar con matrices, entonces es muy importante estos comandos para poder manipular las matrices, ¿sí? Y hay dos cosas, podemos hacer vectores fila y vectores columna. ¿Cómo hacemos esto? Entonces voy a agregarle un vector X, en este caso voy a abrir corchete y hay dos formas para hacer un vector fila, ¿sí? La primera sería dejando espacios de esta manera. La segunda, en este caso, sería colocando comas de esta manera, ¿sí? Entonces me crea un vector fila, ¿sí? Que tiene en este caso pues una fila y tiene cuatro columnas, ¿sí? También puedo crear un vector columna, por ejemplo, y igual y para crear la columna tengo que colocar punto y coma, 2, punto y coma, 0, punto y coma, 3. Entonces al 93 para poner y cerrar el corchete y le doy acá donde ya me crea lo que es el vector columna, ¿sí? Entonces de esta manera nosotros podríamos, por ejemplo, trabajar con matrices, ¿sí? ¿Cómo podemos ingresar una matriz? Pues es fácil, voy a colocar, en este caso, perdón, la matriz A. Entonces, nuevamente acá, abrimos los corchetes y vamos a colocarlo de la siguiente manera. 3,4,5, 0, coma, menos 3, menos 2, perdón, coma, menos 7, punto y coma. Esto es para ya seguir en la segunda fila, ¿sí? Aquí ingresé la primera fila, aquí estoy ingresando la segunda fila y aquí voy a ingresar la tercera fila. Es una matriz de 3 por 3. Cerramos los corchetes nuevamente y ya me crea una matriz la cual podemos hacer varias cosas con esta matriz, ¿sí? Podemos hacer varias operaciones. Es muy importante, por ejemplo, yo voy a crear otra matriz más adicional acá, donde tenga estos valores. Perdón, aquí es coma. Y acá. Si permiten. Sí, aquí tengo un punto y coma de más y un valor de más, ¿sí? Voy a borrar esto de acá y aquí está, ¿sí? Entonces aquí ya me da lo que es la matriz B. Entonces puedo hacer operaciones elemento a elemento. ¿Qué significa elemento a elemento? ¿Sí? Que se van a sumar, por ejemplo, el elemento de la columna 1, fila 1, con el elemento de la columna fila 1 de la otra matriz. Y eso lo podemos hacer adicionando lo que es, por ejemplo, un punto, ¿sí? Punto, en este caso, punto multiplicación asterisco por b, ¿sí? Entonces acá lo que me hizo fue multiplicar 4 por 3, 12, 4 por 6, 24, 5 por 7, 35, etcétera, etcétera. Y esto lo podemos hacer nosotros con cualquier operación, ya sea multiplicación o división, ¿sí? En este caso voy a poner a punto diagonal b. Entonces aquí me hace la división elemento a elemento. Si yo quisiera multiplicar las matrices, como una multiplicación de matrices, entonces tengo que
omitir ese punto, ¿sí? Entonces la multiplicación, suma de matrices, resta de matrices y este elemento a elemento solo se puede utilizar cuando son del mismo tamaño, ¿sí? O sea, en este caso son 3 filas y 3 columnas, ambas matrices. Entonces solo en ese caso se puede. Si hago A por B, por ejemplo, entonces ahí ya me hace una operación de matrices, entre matrices, de lo que es A por B, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera sacar el seno de todos los elementos de la matriz A, ingreso el siguiente comando, entonces a todos estos números les saca el seno y eso es lo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Recuérdense que esto siempre va en radianes. Por ejemplo, si yo lo que quiero es sacar la raíz cuadrada de la matriz B, entonces nuevamente acá hago todo eso, ¿sí? Independientemente de esto, también podríamos, por ejemplo, el logaritmo a todos los elementos y ahí me sale pues ya los valores de todo esto, ¿sí? Esto podemos borrar toda la pantalla con CLC y aparte hay varios comandos para la generación y edición de matrices. Esos son muy importantes porque podríamos generar pues matrices instantáneas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer una matriz identidad de 3 por 3, entonces el siguiente comando coloco 3 porque va a ser de 3 por 3. En este caso me crea una matriz identidad con la diagonal de 1, 1, 1 de 3 por 3, ¿sí? Si yo lo que quiero es crear una matriz que tenga todos sus valores sean ceros, por ejemplo, voy a colocar el siguiente comando y en este caso una matriz de 3 por 3 con todos sus elementos de cero. Pues tal vez no quisiera que fuera de 3 por 3 sino que fuera de 3 por 2. Entonces coloco la siguiente manera y ya me crea una matriz de 3 filas y 2 columnas, ¿sí? Si quiero que todos sean unos, por ejemplo, siguiente comando y me crea una matriz que sean unos. Hay un comando que me genera, que es bastante útil acá, que me genera un vector, ¿sí? Con n elementos, ¿sí? Y que va a ir desde un punto A hasta un punto B. Por ejemplo, si yo quisiera que fuera desde 0 hasta 10 y que tuviera 20 elementos, ¿sí? Entonces lo genero acá y me va a crear, ¿sí? Me va desde 0 hasta 20, me lo va a dividir en 20 elementos. Aquí hay 10 y aquí abajo hay otros 10 y aquí se genera eso con esta matriz. Entonces esto es bastante útil a la hora que nosotros estemos eh, editando o generando lo que son vectores, fila, columna, matrices, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera al azar, ¿sí? Porque también podemos crear matrices, pues al azar, podemos ver este comando. En este caso voy a poner que va a ser de 3 por 3, ¿sí? Si yo lo que necesito es generar, perdón, este solo sirve para matrices cuadradas, ¿sí? Por ejemplo, si es 2 de 2 por 2, entonces me crea ahí. Si yo lo que quisiera es crear matrices que varían entre 0 y 1, ¿sí? Si no son números aleatorios, pero entre 0 y 1, entonces coloco la siguiente opción, ¿sí? Entonces aquí ya me genera lo que son estas matrices con elementos desde 0 hasta 1, ¿sí? Si yo quisiera una matriz cuadrada cuyos elementos en la diagonal eh, sean unos, por ejemplo, pero aquí está la matriz A, entonces
Voy a colocar un A y me va a crear en este caso, pues, un vector columna, en este caso, con los que están en la diagonal, ¿sí? Que es 3 menos 2 y 2 de la matriz A, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros estamos colocando acá en este comando. Entonces, por ejemplo, si fuera la matriz B, entonces la matriz B, 4 0 4, ¿sí? Bastante importante también. Ahora también podemos crear lo que son vectores desde un punto hacia otro punto y que vaya creciendo una unidad. Por ejemplo, yo necesito un vector. En este caso, el vector lo necesito que vaya aumentando de uno en uno, pero de 1 hasta 5. Entonces coloco 1, 2.5 y me crea un vector fila, en este caso, donde se va aumentando unidad por unidad. Si lo que yo necesito es pues que se incrementen en 2 unidades, 3 unidades, etcétera, por ejemplo, voy a colocar acá 1 de 3 en 3 hasta llegar a 18, ¿sí? Entonces, acá de 1 a 4, 7, 10, 13, 16, ¿sí? Ya no sale 18 porque se pasaría con 3 unidades más, pero esto es lo que me va a generar este comando, ¿sí? Es bien importante que logremos nosotros poder hacer este tipo de ejercicios para poder familiarizarnos con pues, la base de este programa que son matrices. Por ejemplo, si yo quiero crear un vector fila con los elementos de una matriz ya existente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, la matriz A, ¿sí? Que es esta. Voy a venir y voy a colocar 2 puntos, que esto es lo que significa bueno, vamos a hacer primero el que es fila, después el columna. Entonces, en este caso sería I. Vamos a colocar de la fila 3, ¿sí? De la fila 3, coma. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo yo acá? Es que tome todos los elementos de la fila 3, ¿sí? En este caso, el todos son estos 2 puntos y el 3 significa la fila que voy a tomar. Por ejemplo, si yo quisiera, en este caso, tomar todos los elementos, pero de la columna 2, en este caso de la matriz B, si se dan cuenta, la matriz B es esta y 6 0 y 3 fue lo que yo seleccioné, ¿sí? Entonces, esto es bastante importante porque nos puede ayudar a la hora de que nosotros estemos generando o creando en este programa que estemos programando. Entonces, cómo nosotros podemos manipular las matrices es algo bien esencial, ¿sí? Entre estos, los comandos más importantes de lo que es matrices, pero por ejemplo, si yo quisiera extraer solamente un dato, por ejemplo, este 1 que está acá, ¿sí? Esto representa la fila 2 y columna 3 de la matriz B. Entonces, fila 2, columna 3 y va a jalar el elemento que esté en esa posición. Y también algo bien importante acá que podemos utilizar en matrices es, por ejemplo, la inversa de una matriz, en este caso A, perdón, es en minúsculas. Entonces acá me tira la inversa de la matriz A. Si yo quiero el determinante, por ejemplo, de la matriz A, también lo puedo encontrar. En este caso es 141. Y si yo quiero poder, en este caso, trabajar con todas las operaciones de suma, multiplicación y lo que es las matrices, las operaciones de matrices, pues las puedo hacer como se los mostré anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, A más B, ¿sí? A menos B
y podríamos trabajar. Esto es operación directa de matrices. Entonces, es bien importante que practiquen esta parte, que vayan viendo cómo ejecutar todos estos comandos para poder crear y editar matrices fácilmente.